Jaime. Pablito, gracias. Sí, nuevamente me uno también a la felicitación. Shirley, una presentación con muy buen hilo conductor, muy bien configurada, con la paleta de colores respetada y manteniendo pues el principio de la infografía. Muy bien. Nada, se siente comentar que creo que uno de las herramientas que ya definitivamente se incorporaba en cuadro intensivo y que se va a quedar pues por siempre va a ser el ultrasonido. Es el fonendoscopio del siglo XXI. Y afortunadamente ya algunas unidades tenemos el ecógrafo permanente en la UCI. Antes nos tocaba correr a prestarlo en un lado, pero tenerlo permanente nos permite evaluar y usarlo en diferentes escenarios. En el caso de accesos vasculares, definitivamente creo que el gran objetivo es promover la seguridad del paciente, y en la medida en que hagamos esto de forma rutinaria, sistemática, pues cada vez le encontramos mayores y mejores utilidades, minimizando el riesgo de, sobre todo de neumotoras y de complicaciones mecánicas relacionadas con los accesos. Me gustó pues mucho ese enfoque de asistido versus guiado. Creo que el curso que están haciendo ultrasonido les está sirviendo mucho y eso está muy bien, porque algunas veces no siempre se completa todos los pasos para que termines teniendo guiado, sino sencillamente te ayuda, digamos, a hacer una evaluación anatómica, porque no siempre los pacientes, los restauradores anatómicos llegan a ser útiles. Entonces creo que eso es muy importante. Hay que tenerlo en cuenta. Obviamente ya el aprendizaje y la forma de transmitirlo también lo presentabas pues muy bien. Y lo importante es escoger el ecógrafo, usarlo e incorporarlo pues en nuestra práctica. Eh, Muchos hoy en día están hablando del ABC del ultrasonido en cuidado intensivo, cómo sirve para evaluar la vía aérea, la respiración y la circulación, y este haría parte de esa C de la circulación, y creo que es una de las buenas herramientas que hoy en día tenemos y que deberíamos usar un poco más seguido y cada vez explorarla un poco más, porque nos da información muy valiosa en la cabecera del paciente y en tiempo real. Creo que es lo valioso. Nuevamente felicitaciones y no, muchas gracias. No más comentarios. Jaime, muchísimas gracias. No sé si alguno tiene algún otro comentario inicial. Si quieres, te propongo, Shirley, que pon la diapositiva de las controversias y miramos a ver si las personas que llevan más tiempo utilizando estos dispositivos tienen alguna opinión en tus controversias y si nos sirve para avanzar ese tipo de dudas o preguntas o si falta información. Entonces, no sé si alguno de los profesores quisiera comentar algunas de las controversias. Pues en principio, dame, profe. Buenas tardes a todos. Pues antes que nada quiero ofrecer mis disculpas porque tuve dificultades para la conexión. Lamentablemente no pude ver toda la presentación. Yo la conocí ahí por la previa que nos envió Shirley, que supuse que había sido una presentación completa, pero pues con el comentario de Jaime, pues creo que no hay dudas de que fue una excelente presentación. Yo sí creo que esta es una herramienta que debemos usar. Para muchos de nosotros desaprender es más difícil que aprender. Entonces creo que ustedes sí han tenido la ventaja de entrar a hacer el cuidado intensivo con esta herramienta desde el principio y ojalá todos adquieran las habilidades para que la técnica cada vez sea más depurada y pues que todo esto conlleve a una mayor seguridad para nuestros pacientes. Seguramente los que me están oyendo hablar así tan a favor de la ecografía, ¿usted por qué no lo usa cuando, cuando le toca? Yo todavía me enredo mucho, pero voy a hacer el esfuerzo de tratar de aprender al lado de ustedes y ojalá ustedes también me enseñen porque no es
No es fácil, sobre todo para los que nos toca desaprender, pero sí analizando la información, la literatura y con todo el ancestro que tenemos los viejitos de haber visto complicaciones, sabemos que todo lo que sea por brindar seguridad a los pacientes debería ser puesto en funcionamiento. Ese sería mi comentario por ahora. Profe, muchísimas gracias. Entonces, en principio, dentro de las controversias que tú pones, o sea, uno de los puntos interesantes que tienes ahí, que tienes toda la razón, es que en general la mayoría de los reportes no han informado en general cómo se hace, qué técnica se hace, por ejemplo, si fue asistido o fue en tiempo real, si se utilizó un eje corto, si se utilizó un eje largo, si hacen una mezcla de ejes. A veces en pediatría específicamente tiene que ver con, digamos, dificultades por tamaño, que no siempre tenemos transductores para todas las edades y para todos los tamaños, entonces tratar de poner en un lactante pequeño un eje largo en el cuello puede ser muy complejo, entonces a veces no es que tengamos las dos alternativas, pero sí sería muy interesante ver si los resultados a largo plazo son mejores unos que otros. Ahora van a ver en el taller que en teoáginas, digamos, unas razones teóricas de preferir unos sobre otros, pero pues eso, de ahí a que sea demostrable, pues yo no conozco tampoco ningún estudio que dé información del tiempo. En cuanto a la diferencia entre los operadores, pues yo sí creo que en general todo lo que tenga que ver con habilidades manuales, entre más se haya hecho uno en la vida, pues más hábiles. Como dice el profe Perdomo, los que no aprendieron y ya saben hacer la otra técnica, les cuesta más trabajo desaprender. Pero hacia la siguiente pregunta que me parece súper interesante es cuál más fácil de enseñar. En principio la sensación que tenemos, sobre todo a los que nos tocó enseñar ambas técnicas, es que definitivamente el tiempo de entrenamiento para una técnica ultrasonográfica es menor que el tiempo que se requiere para aprender una técnica por planos. Se necesita mucha más habilidad. Entonces yo diría que sí es más fácil de enseñar. Y también no conozco literatura, digamos, de tiempo de éxito, o cómo definirías que alguien ya está suficientemente entrenado, que es una de las grandes preguntas. Y en cuanto al uso de radiografía como técnica para detectar complicaciones, pues en realidad tiene que ver hoy en día un poco también con documentar, que no todos tenemos la capacidad de dejar el ultrasonido dentro de nuestra historia clínica como una imagen final confirmando, en cambio la radiografía queda ahí. Entonces, con algunas cosas jurídicas, la gente prefiere las radiografías aún. El otro problema técnico que tiene es que la mayoría de las técnicas de confirmación implicarían que uno tuviera que romper la barrera estéril. Entonces, usualmente termina siendo ya después de que has colocado el catéter, terminas haciendo la ecografía para confirmar o descartar, que sería similar a la radiografía. Entonces, podría ser reemplazada. Lo ideal es que uno pudiera en tiempo real poder mirar estas cosas y poder ajustar, digamos, la localización del catéter o cambiarla en tiempo real antes de, digamos, de finalizar el procedimiento, pero es la limitación que tiene eso suele ser el plano, digamos, de los campos estériles y tener que tener 2 o 3 transductores, porque para ver por eco, pues necesito otra ventana, otro transductor. Pleura, si es un poco más fácil, tendría simplemente que limpiar la zona. Entonces, ahí todavía hay, digamos, algunas dificultades técnicas, pero eventualmente sí creo que va a ser la técnica confirmatoria estándar en unos años, que uno guarde la imagen de ultrasonido de ver pasar la guía o de haber dejado el catéter en su puesto, que haya hecho una revisión pleural y que no haya neumotórax y de pronto inclusive la punta por ecografía que haya quedado donde uno quiere. Chévere tus controversias, creo que son muchas de las dudas que tenemos en, esta, en este tema y creo que las resuelves bien. No sé si alguno de los otros profesores tiene alguna otra idea o quisiera compartir otra experiencia. Sí, Pablito, de pronto resaltar un poco lo que tú has dicho y que también Iván mencionaba, y es que, digamos que yo creo que se vuelve la técnica de elección, pero la otra técnica por planos no podemos desaprenderla en el sentido que no siempre el ecógrafo o el ultrasonido está disponible. Y una herramienta o una estrategia y un procedimiento que se hace en terapia intensiva, que no da espera
definitivamente hay que hacerlo en las mejores condiciones posibles, hoy en día pues con ultrasonido, pero si no está el ultrasonido disponible, pues nos toca hacerlo por planos como, y con los reparos anatómicos como históricamente lo hemos hecho. Creo que las dos técnicas, si tú me lo preguntas a mí, en este momento de entrenamiento de los residentes deberíamos enseñarlas, porque si no llega el día en que llegan a una unidad de cuidado intensivo, y son muchas todavía en el país lamentablemente que no tienen ultrasonido, y nos embalamos colocando un acceso vascular. Entonces sí creo que debemos aprender las dos técnicas, tener claridad meridiana frente a las técnicas tradicionales, los reparos anatómicos y todo lo demás. Y segundo, intentar, como tú lo dices, que de repente puede ser más rápido el aprendizaje a través del ultrasonido que usándolo solamente con las otras técnicas, que uno se da cuenta cuando enseñó primero el ultrasonido y luego intenta hacerlo por la técnica por planos, se da cuenta que la persona entra mucho más insegura, entra, digamos, con toda la duda y tiene absolutamente toda la razón, porque el ultrasonido lo que da es seguridad de ubicación anatómica y de que no vamos a minimizar el riesgo de complicaciones. Creo que ese es como el mensaje grande que yo transmitiría. Fundamentalmente, intentar conocer las dos estrategias, sobre todo que no podemos garantizar que en las unidades de cuidado intensivo tengamos siempre un ultrasonido hoy en día. Y sí en un momento dado intentar promover que pues la técnica claramente no hay ninguna duda de que tenemos que usar ese guiado por ultrasonido. Es básicamente eso. Muchas gracias. Jaime, muchas gracias. ¿Alguna otra opinión o alguna otra experiencia? Bueno, Shirley, entonces si te parece, pasemos al taller. Muchas gracias nuevamente. Entonces, las preguntas del taller van un poco también dirigidas a una de las controversias que mencionaba Shirley, que es muy interesante y es tener uno muy en claro, por lo menos desde el punto de vista teórico, cuáles son las ventajas de una aproximación fuera de plano, cuáles son sus peligros y si teniendo estos datos en claro, dónde podría ser una primera forma de acceder el vaso o cuál sería o si sería ideal una sobre otra. ¿Quién preparó esa pregunta? Buenas tardes, Ricardo Hernández, residente de Cuidado Intensivo Pediátrico de la Universidad de La Sabana. Bueno, primero mencionar que el abordaje o la orientación de la aguja con respecto a la sonda puede hacerse de dos maneras, que es fuera de plano o eje corto y en plano o eje largo. Y digamos que el abordaje fuera de plano va a significar que la aguja se inserta perpendicular al transductor y el explorador solo va a visualizar la punta de la aguja como un punto brillante hiperecogénico pues, que va a ir avanzando. Esto nos va a permitir pues, elegir una ruta que minimice el riesgo para las estructuras circundantes y pues, también optimizar las posibilidades de una canalización exitosa. Cuando se elige el método fuera de plano, siempre va a ser esencial deslizar o inclinar el transductor para seguir la punta de la aguja en tiempo real, pues a medida que se avanza dentro del vaso. Los peligros serían que cuando no se canaliza en el centro del vaso, pues podría provocar lesiones como tal en este, con los dilatadores grandes y pues ocasionando hematomas, que ya como también lo dijo Chile en la charla, cada vez que se hacen pues más intentos, aumenta el porcentaje de probabilidad de complicaciones mecánicas. Y este método pues podría ser considerado como primera opción en el caso de un acceso yugular interno o pues en la vena femoral. Y también respondiendo un poco a la pregunta anterior de la controversia, yo encontré un metaanálisis publicado en el 2018 por Luis y colaboradores, en donde evaluaron las diferencias entre las dos técnicas, en plano y fuera de plano. Ellos incluyeron 11 estudios con 1.210 pacientes y concluyeron que no hubo diferencias significativas en cualquiera de las dos técnicas y la tasa de éxito fue similar. Digamos que en un estudio de esos incluidos se incluyó un subgrupo donde evaluaron también la vena subclavia, en la que les fue mejor a estos pacientes con el eje corto. Digamos que esa fue como la única diferencia. Y también mencionaron que los tiempos de canalización también fueron similares. No sé si alguien más quiera complementar algo.
Ricardo, muchísimas gracias. ¿Alguien leyó algo diferente o quisiera complementar algo? Entonces, en principio, digamos que la aproximación por fuera de plano, lo más difícil es aprender a saber dónde está la punta de la aguja, ¿no? Lo más difícil y lo más peligroso suele ser que se penetra una mayor profundidad de la aguja de lo que realmente uno cree que tiene en el plano. Entonces, esa es una, digamos, de las dificultades del aprendizaje de la técnica en plano y le puede pasar inclusive a alguien experto que no esté muy enfocado y muy atento a lo que está haciendo. La gran ventaja que tienen en ultrasonido en general, se reconoce que las estructuras que uno quiere proteger, pues las debe estar viendo. Entonces, en general, si la estructura peligrosa, la que uno no quiere dañar, está lateral a la zona de punción, pues es mucho más lógico tratar de tener un abordaje fuera de plano en eje corto que tenerlo en eje longitudinal, porque ahí estoy vigilando todo el tiempo el vaso que no quiero funcionar, por ejemplo, en el acceso yugular, el ejemplo carotidio. Como tú mismo lo mencionaste, pues entonces suele ser la primera línea donde lo más peligroso no está debajo, sino al lado. Entonces, generalmente los abordajes yugulares y femorales serían los indicados para los abordajes transversos iniciales. Y pues, como tú lo mencionas, pues no es que haya evidencia específica de que sea mejor, es solamente información teórica. La siguiente entonces era la misma pregunta, pero orientada a la aproximación en plano. Gina o Casey. Buenas tardes. Entonces, pues y recapitulando algo de lo que ya se ha dicho en la revisión y en la pregunta anterior, cuando realizamos una aproximación en plano, pues lo que vamos a ver es un corte longitudinal del vaso y el avance de la guía de la aguja en el momento de la punción y posteriormente pues el avance de la guía, lo que se convierte como pues en una ventaja en cuanto a la seguridad en este aspecto. Sin embargo, como ya se habló, pues hay algunas limitaciones, entre ellas sobre todo en la población pediátrica, pues van a haber áreas anatómicas que no van a permitir el espacio suficiente para realizar esta técnica, que es pues la parte de la vena yugular interna. Lo otro también es que se ha considerado que este abordaje, el que se hace en plano, es como el de elección cuando la persona que está realizando el procedimiento tiene más experiencia en el manejo de las ondas del ecógrafo para realizar un adecuado corte del vaso de tal manera que se haga una visualización pues adecuada de la aguja, porque al realizar la introducción de la misma de una forma más medial o más lateral al punto que se está visualizando, pues existe el riesgo de realizar perforaciones o daños a nivel de estructuras que estén localizadas arriba, abajo o hacia los lados. Entonces, incluso en este tipo de abordaje puede verse la punta de la aguja, la sombra de la punta de la aguja que atraviesa el vaso, pero realmente lo que se está haciendo es una punción más lateral o más medial. Otra de las desventajas que también se tiene, pues es que hay que tener una mayor habilidad en la coordinación del ojo y mano en cuanto a la punción, pero si se hace la comparación también con la movilidad que hay que tener en el abordaje fuera de plano, pues realmente no hay que hacer el movimiento de avance que se hace con la otra técnica. Yo encontré un artículo que fue publicado por Nishan Ram y colaboradores en el 2021, en el que incluyó 84 pacientes que iban a ser llevados a cirugía cardíaca y a los cuales se les iban a realizar se les iba a colocar una línea arterial para monitorización. Todos fueron de arteria radial izquierda, guiadas por ecografía, e hicieron dos grupos, un grupo que fue con abordaje en plano y otro fuera de plano. Y encontraron que hubo mayor tasa de éxito en el primer intento cuando se hizo en plano y que hubo en este mismo grupo menos número de punciones en la piel, pero
la incidencia de complicaciones como hematomas y el tiempo necesario fueron similares en los dos grupos. Y otro artículo que evalúa catéter venoso central yugular interno, también guiado por ECO, incluyeron 30 pacientes pediátricos, también publicado en 2021, y en este evaluaron el tiempo de ejecución. El tiempo de ejecución fue estadísticamente significativo, más corto en el grupo de abordaje en plano en comparación con fuera de plano. Y en cuanto a el éxito en el primer intento y las complicaciones, no hubo diferencia. Lo que no se anota pues en estos estudios es si los procedimientos fueron realizados por la misma persona o con personas con igual pues, nivel de instrucción o de entrenamiento en estas técnicas. Y también encontré que existe una variante del abordaje en plano que se llama abordaje transversal en plano. La diferencia es que no se realiza como el corte del vaso de forma longitudinal, sino transversal, pero la aguja se introduce desde la parte lateral. Pues realmente no tiene como mucha preferencia porque al momento de pasar la guía, pues puede chocarse con la pared del vaso. Entonces eso dificulta un poco la introducción de la guía y del catéter. Y pues finalmente, a pesar de que está descrita, pues no es una de las técnicas que se utilizan con mayor frecuencia. Y eso era lo que... Gina, muy completa tu revisión. No sé si alguien encontró algo más o quisiera añadir algo más a lo que dijo Gina. Entonces, en principio, la técnica fuera de plano es más intuitiva, entonces la gente en general la prefiere porque les parece más lógico ver cómo se está moviendo el vaso. Tiene la ventaja también de que necesita menos movimiento del ecógrafo una vez se inició la técnica, pero como Gina notaba, pues una de sus principales dificultades está en que, digamos que el punto de visión es muy, muy estrecho y debe quedar perfectamente paralelo al punto real de lectura. Y a veces ese ejercicio de ir paralelo al ecógrafo, digamos, requiere más entrenamiento de la mano y del ojo. En principio sería muy útil para cuando la estructura peligrosa está debajo, entonces suele ser la método de elección cuando uno tiene que funcionar la subclavia por ultrasonido, porque como lo peligroso está debajo, pues uno lo quiere en todo momento tener control. Y la otra uso que tiene es en los vasos pequeños, que a veces la dificultad no está tanto en lograr la punción, sino lograr la canalización del vaso. El ángulo de entrada de la aguja y verificar qué tan adentro del vaso y qué tan canalizado está el vaso puede ayudar una técnica longitudinal. Obviamente, como Gina lo mencionó, el paso limitante suele ser en los tamaños anatómicos, que no necesariamente tienen que ver solamente con que no entre el ecógrafo como tal, sino que estamos en estructuras que usualmente tienen curvaturas con zonas óseas que no permiten que uno pueda poner todo el transductor sobre el plano de la piel y al levantarse pues genera artefactos por la entrada de aire. Es un plano que le gusta mucho a la gente. Es importante lo que rescató Gina. En general, cuando hablamos de técnicas fuera de plano, estamos hablando de la inserción de la aguja. Lo que pasa es que la mayoría de las técnicas fuera de plano se hacen en eje transverso y la mayoría de las técnicas en plano se hacen longitudinal, pero como ella lo mencionó, uno puede hacer abordajes híbridos, por ejemplo, en accesos supraclaviculares se puede utilizar para intentar usar un eje transverso para entrar fuera de plano, o para entrar en plano, perdón, o un eje transverso y entrar longitudinalmente. Eso en general, esto. Y pues evidencia también muy poca, en pediatría menos. No sé si tienen algún comentario. La tercera pregunta entonces va más orientada al tema que más nos compete recientemente y hablando del entrenamiento reciente que están recibiendo los fellows gracias al asocio con el grupo latinoamericano, y es si existen estrategias específicas para capacitar personal en accesos vasculares, si se han hecho estudios comparativos de evidencia que digan qué es mejor, si usar un Phantom, si usar no sé qué, si usar una pierna, si usar qué. Y sobre todo me interesa oír en la experiencia personal de lo que ustedes llevan, los cursos, los que ya están en el segundo año, los que están empezando, qué es lo que les ha parecido más difícil de aprender.
Mario. Profe, buena tarde. Digamos que en la revisión que hice en cuanto a las estrategias que existen para capacitar el personal, la gran mayoría de los programas, digamos que ya están poniendo como obligación el hecho de tener como un curso en ecografía básica, no solamente para la evaluación de, digamos que a la cama del paciente, sino también para la realización de las canalizaciones venosas centrales guiadas por ecografía, sobre todo, digamos, porque las buenas prácticas lo mencionan como, digamos, que la indicación, y las guías en general, digamos, que lo soportan con una evidencia que dice que hay menos tasa de complicaciones y, digamos, que una tasa de éxito mayor. Pues que de lo que yo encontré, además de, digamos, que de la capacitación obligatoria, digamos que hay maniquís y hay unas estructuras, digamos, como en gelatina o una material similar, que lo que hace es simular la consistencia de los tejidos, que le permite, digamos, que al profesional en formación hacer los primeros abordajes y el entrenamiento formalmente en visualizar los planos, los vasos, ya sea en plano o fuera de plano. La gran mayoría de, digamos, que la literatura que pude revisar, la mención es como a que el personal se entrene en la referencia visual que tiene que tener, o el entrenamiento, digamos, que del ojo en la imagen, en la pantalla del ecógrafo, puesto que lo que más ha dificultado es, digamos, que no conocer el ecógrafo y no conocer la terminología ultrasonográfica que se mencionó en las preguntas anteriores, de estar fuera de plano o en plano. Yo encontré un artículo, profe, que compara, esto fue en la Universidad de Colorado en el 2015, que compara el abordaje en eje corto o fuera de plano y en eje largo para cateterización yugular interna y subclavia, y ellos midieron número de punciones, tiempo que se tardaban en la canalización, y también un indicador que era como el redireccionamiento de la aguja. Digamos que encontraron que el enfoque longitudinal tiene unos mejores indicadores en cuanto al éxito y al tiempo. Y mencionaban una de las complicaciones, que es, digamos, que lo que nosotros llamamos transfixiar. En el artículo era como la lesión o la punción de la pared posterior del vaso. Digamos que es una de las complicaciones o de los eventos esperados cuando uno hace el enfoque fuera de plano, porque lamentablemente, digamos, que no hay posibilidad de ver el trayecto de la aguja, sino por el contrario tenemos que fiarnos del llamado signo de la diana, donde vamos a ver el punto, digamos, que en el centro del vaso, pero la característica elástica de la íntima de los vasos de los niños dificulta un poco, porque a veces está en el centro, pero todavía no se ha perforado el vaso. Entonces uno termina transfixiando. Desde mi experiencia personal, digamos que lo que más dificulta es la coordinación ojo-mano, para poder, digamos, que perder la referencia tridimensional que le da la vista cuando uno está directamente en el paciente a ir a ver el monitor. Porque, pues, digamos que eso es como una de lo que dificulta es los desplazamientos finos que en el transductor, digamos, que se ven. Es decir, los movimientos que uno hace en el paciente, representados en el monitor, son mucho más amplios. Entonces eso le hace que uno pierda la referencia anatómica. Otra de las cosas que, digamos, que dificulta, profe, es que uno utiliza el ecógrafo mal usado. Es decir, uno lo utiliza para visualizar el vaso y luego lo retira para terminar haciendo la punción mediante la técnica de reparos anatómicos. Entonces, digamos que pierde un poco la ventaja que le da estar directamente visualizando la estructura que uno va a intervenir o que va a funcionar. Y lo otro es que hay desconocimiento de algunas técnicas que llaman como ecografías dinámicas, donde digamos que lo que se mueve realmente es el transductor buscando la localización o la visualización del reparo de la aguja en cuanto a las estructuras anatómicas, y digamos que disminuye la posibilidad o la probabilidad, perdón, de que uno lesione. Y lo otro es que, pues a mí particularmente, yo no me fijaba mucho en la distancia que el ecógrafo le da a uno del referente anatómico del vaso, que también es una ventaja grande porque, pues, en general le permite a uno saber que si el ecógrafo localiza la estructura vascular a, no sé, medio centímetro,
pues en teoría la aguja no tiene por qué entrar más de medio centímetro para estar dentro de la estructura vascular. Entonces, digamos que uno no tiene en la cabeza como sistemáticamente esos pasos para poder hacer el procedimiento. Perfecto, Mario, muchas gracias. No sé si algún otro residente quisiera contarnos en su experiencia qué ha sido difícil, qué ha sido fácil, o de pronto si ha utilizado alguna técnica para evitar. En el caso, por ejemplo, de Mario, que menciona que una de las dificultades está en la técnica, digamos, en la habilidad de desarrollar el ojo y la mano, probablemente la respuesta sea usar simuladores, gelatinas o phantoms, y hacer horas de laboratorio hasta que uno logra un poquito más adquirir esa habilidad. Las otras cosas que sugeriste, digamos, son de seguridad, que están muy bien. Sí, uno debería mirar la profundidad. Ecografía asistida también es una técnica, no es que esté mal, simplemente que usualmente las personas que tienen mayor entrenamiento en técnicas por reparos tienden a abandonar rápidamente el ecógrafo y terminar la técnica en forma asistida. Pero como Jaime lo mencionó, pues esa es válida y esa hace parte, digamos, de las técnicas que uno puede utilizar el ultrasonido. Pero pues si su meta o su finalidad era hacer una ecografía en tiempo real, pues sí debería tomarse el esfuerzo, digamos, de desarrollar la habilidad para poder hacerlo en tiempo real. No sé si algún otro residente tiene alguna otra sugerencia o ha tenido alguna otra experiencia en su entrenamiento, o si los profes han visto alguna cosa. Sí, Pablito, pues como para redondear lo que tú estabas mencionando y lo que se ha dicho hasta ahora, definitivamente, digamos, el eje largo, el eje corto, el plano longitudinal o el transversal, definitivamente cada uno tiene sus bondades y sus limitantes. Definitivamente, así como la aproximación pues por reparos anatómicos, yo pensaría que es válida las dos, pero definitivamente el ultrasonido tiene que ser nuestra principal herramienta. Y creo que tú has mencionado algo que es fundamental y que creo que es un mensaje muy importante para llevar a casa, y es que definitivamente sí hay una relación directa entre el éxito y el gusto por usar el ultrasonido y la frecuencia de uso del mismo. Es decir, entre más lo usemos, más nos volvemos dependientes. Es como el fonendoscopio, como cuando uno escucha un soplo, entre más ausculta el soplo, más características y más detalle le empieza a encontrar. Es lo mismo con el ultrasonido. La recomendación es que lo usen sobre todo los residentes y las personas que están en formación, para que finalmente ya lo incorporen y le encuentren pues las bondades y los beneficios de ese acceso vascular guiado por el ultrasonido, que definitivamente es una herramienta fundamental y que tenemos que conocer. Era eso, Pablito, muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si alguno tiene alguna otra experiencia, algún otro comentario. Bueno, muy bien, entonces muchas gracias a todos. Chile, muchas gracias por tu presentación nuevamente. Continuaremos en 15 días porque en 8 días es festivo aquí en Colombia y empezaremos con el módulo de fisiología gastrointestinal con falla intestinal. Entonces nos vemos en 15 días. Cuídense todos. Chao, chao.